Buenas noches, hoy es mayo 5, alrededor de las 8 de la noche. Y nada, ayer estaba cansadísima, en sí no tenía um, muchas energías para estar pues haciendo el videito que me he acostumbrado a hacer. Pero sí les quería dejar mi oración en el aire y hoy he estado pensando en la oración. De hecho intenté leerla ya en el video, pero a veces a mí se me emocionan me emociono, ¿no? Y no me salen bien las palabras y entonces pues preferí hacerla pública por escrito, pero son cosas que he llevado en el corazón durante muchísimo tiempo y son cosas que a mí sí me siguen moviendo. Y ayer incluso no me expresé, siento que no me expresé lo suficientemente bien, probablemente debido al cansancio, cuando decía que es una bendición poder hacer el activismo que uno hace de la manera en que lo hacemos, porque tenemos los recursos. Las, muchísimas personas tenemos la capacidad, los recursos, el tiempo para hacer este tipo de activismo por las personas que no tienen voz. Sencillamente estamos dejando que a través de nosotros sucedan cosas, que se crean cosas que beneficien a nuestro pueblo. Y entonces hoy, por alguna razón, de las palabras que me ha estado dando en la mente mucho tiempo es la unidad. La unidad que todos buscamos, la unidad que a veces le exigimos al pueblo cubano, que salga unido a las calles, que se unan, que hagan algo, a los policías que no maltraten a su hermano, que se unan junto con el pueblo. Y hablamos mucho de unidad, pero a veces nos falta comprender que para tener esa unidad tenemos que tener una libertad de pensamiento bien grande, que dentro de Cuba no abunda mucho. Los cubanos tienen que tener recursos de educación, recursos incluso monetarios, porque yo pensando, cualquier persona que quisiera ir de La Habana al Cobre, no tiene cómo. En Cuba no hay transporte, en Cuba no hay las cosas necesarias para hacer las cosas. Si quieren ir de una provincia a la otra, no tienen cómo. Los cubanos normales les cuesta trabajo incluso llegar al hospital. ¿Cómo vamos a pretender que los cubanos hagan algo para ir a poner una denuncia en la capital? Hay que ir hasta la Plaza de la Revolución. Hay una casa por allá que es donde tienen asistencia a la ciudadanía o algo así. El Consejo de Ministros, donde yo personalmente tuve el chance de que alguien pudiera ir a poner un habeas corpus. Eso es un trabajo que requiere, además del conocimiento, requiere de que alguien lo pueda hacer. Entonces, pues uno tiene que ir buscando a estas personas que te puedan ayudar, que estén dispuestas a hacerlo, ir creando esta red de unión, ¿no? Además de eso, ahora mismo terminé de comer aquí en el patio y estaba pensando que muchas veces hablamos de esa unidad y no nos comportamos nosotros mismos lo suficientemente maduros y flexibles mentalmente para brindarnos para esa unidad. Yo recientemente estuve en la capital, como ustedes supieron, y ayer mismo dije que no andaba con la mentalidad de la persona que necesitaba un gato y que ya cuando le abrieron la puerta pues no quería el gato, ¿no? Nosotros necesitamos no solamente gatos, necesitamos de todo. El carro de nosotros está desbaratado, no solamente ponchado. Necesitamos gatos, piezas de repuesto, una tuerca, un tornillo, lo que sea, la cantidad que sea, que alguien, alguna organización internacional, alguna persona en particular, algún congresista de Estados Unidos, de México, de Colombia, de lo que sea que nos sirva para nuestra causa, tenemos que saber aceptarlos. Igual tenemos que saber brindar lo que le sirva a la otra persona, pues, para su causa. Esa unión no significa que tengamos que pensar igual, y es algo que yo he expresado anteriormente. No tenemos que pensar igual para trabajar por las mismas cosas. Lo primero que le quitó la revolución al pueblo cubano fue la unidad. Esa separación de familias, ya fuera por exilio forzado, ya fuera por prisiones, ya fuera por asesinatos, que asesinaron y le dieron paredón a miles de cubanos. Y cuando los cubanos se fueron, los que se quedaron adentro no se podían comunicar con su familia. Y eran entonces los gusanos contra los revolucionarios, los de fuera contra los de adentro. Al pueblo de Cuba lo obligaron a renunciar de su fe. A muchísimas personas por su fe fueron asesinados, les dieron paredón. Estas son cosas que a lo mejor las personas dentro de Cuba no han pensado porque no están buscando esta información. Tienen una internet más o menos limitada, pero eh, también hay que empezar a educarse un poquito a poco. Yo siempre digo que la educación es un arma y tenemos que utilizarla. Tenemos que utilizarla porque son de las cosas que no te pueden quitar. Y esa unión que el régimen cubano le quitó al pueblo, nos quitó la capacidad de pensar individualmente, nos quitó la capacidad de pensar
en grupo y nos quitó la capacidad de aceptarnos como hermanos. Nos han estado poniendo a fajarnos los unos contra los otros desde el principio de los tiempos. Y entonces, si lo primero que nos quitaron fue la capacidad de pensar en unión para que no nos uniéramos todos en contra de ellos, yo creo que sería una de las herramientas más necesarias que teníamos que obtener para ganar una verdadera libertad y para querer una verdadera democracia en Cuba. Entonces, como yo no pertenezco a ningún grupo, a ningún partido, no ando regalando, no sé, votos, no creo que nadie necesite así algo de mí que quisieran manipular en ese sentido. Por eso, pues, cuando fui a la capital, pues me reúno con las personas, los congresistas del Partido Demócrata, me reúno con personas de grupos de congresistas del Partido Republicano, y todo el mundo pues tiene algo que aportar, sí, a la causa, todo el mundo tiene algo que aportar. Y yo creo que el pueblo cubano ha sido como que adoctrinado a siempre estar buscando las cosas que nos hacen diferentes. Que si son religiones diferentes, que si son actitudes de pensar diferentes, que si son diferentes los de afuera y los de adentro, que si... Y entonces nos hemos enfocado tanto en buscar las cosas que nos hacen diferentes, que nos hemos olvidado de buscar las cosas que nos unen, las cosas que nos hacen más cercanos los unos a los otros de lo que nos imaginamos. Todos somos cubanos, todos queremos lo mismo. Y yo creo que hoy por hoy no es diferentes ideologías políticas luchando las unas contra las otras. Señores, en el caso de Cuba estamos luchando el bien contra el mal, la verdad contra la mentira, la honestidad contra el engaño que siempre nos han tenido. No nos podemos enfocarnos ahora en que si este partido, que si aquel partido, que si este movimiento, que si el otro. Es el bien contra el mal de nuestra patria. ¿Quién la está pisoteando? ¿Quién la está matando? ¿Y quién la está tratando de liberar? Y todos aquellos que la están tratando de liberar, pues son nuestros aliados. No es más nada. Aquí nadie le está pidiendo a nadie que piense. Yo en lo particular, mi familia en lo particular, no le estamos pidiendo a nadie que piense igual que nosotros, que haga las mismas cosas que hacemos nosotros. Pero sí tenemos que trabajar por Cuba. Sí tenemos que trabajar por Cuba. Y ahora mismo yo estaba pensando cuál es la mayor fuerza que nos une, qué es lo que más necesitamos, cuál es aquella luz que todos vemos y a la que todos nos podemos dirigir. Y es sencillamente el camino de la luz, el camino de la fe. El camino de la fe que no tiene que ser cristiana, pentecostal, católica, yoruba, judía, es la fe. Alguien posteó algo en Facebook que yo le tenía una captura de pantalla hace unos días, que decía que la fe es aquello que tiene el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. Y de eso me estoy agarrando yo. Y eso se están agarrando muchísimas personas. He visto muchísimas iglesias en sus misas, en sus cultos, pidiendo aquella sanación, pidiendo aquella liberación, pidiendo aquella verdad que nos tiene que llegar, pidiendo aquella luz. Y esa es la única fuerza que nos puede unir hoy por hoy. Encontrar esa fe. Encontrar esa fe que como pueblo, que como persona, que como individuo merecemos algo mejor. Y a la misma vez darnos cuenta que el granito de arena que podamos aportar cuando lo hacemos así de buena gana y con honestidad y porque de verdad queremos algo bueno, eso lo apoya lo divino. Aquí todos tenemos muchísimas cosas que nos respaldan, pero tenemos que encontrar y merecernos ese respaldo y tenemos que hacer que nuestras acciones sean merecedoras de ese respaldo. Yo camino con fuerza y con convicción en la vida porque yo sé que lo que a mí me respalda nunca me va a abandonar. Lo que a mí me respalda me protege. Mi familia es bendecida. Y cuando todos los cubanos sepamos encontrar esa fe y esa bendición y esa plenitud de ser humano, vamos a adelantar muchísimo más. Y eso lo tengo en el corazón. Lo tengo en el corazón y honestamente estoy buscando maneras de que como... Yo sé que, por ejemplo, las personas en Cuba no pueden hacer muchísimas cosas por inconvenientes que tienen. No tienen transporte, no tienen dinero, no tienen comida, nadie puede estar, no sé, inventando todas estas cosas y acciones cívicas porque falta conocimiento y faltan muchísimas cosas. Pero cuando uno encuentra, y cuando el cubano dentro de la isla encuentre de qué lado está, que no esté en esa tibieza, que sepa que o yo apoyo lo malvado, lo negro, esta fuerza oscura, porque el comunismo es una maquinaria de moler almas y lo que escupe son zombies en la sociedad,
o usted está de acuerdo con eso, y son las gentes que te meten mentira, que te dicen que somos una potencia médica, pero los hospitales hay más cucarachas en los hospitales que medicina. Entonces, cuando uno va encontrando el camino de la luz, las cosas se iluminan y usted está contra esas personas o usted está a favor de ellas. Pero esa tibieza, ese camino en el medio es el que nos está matando y el que ha permitido que por tantas décadas las cosas sigan así de malas en Cuba. Porque no somos capaces de ver lo malo y hacer algo por ello. Yo lo he dicho y lo repito, a todo el mundo le molesta en Cuba los problemas de Cuba. A todo el que usted le pregunte, te puede enumerar 10 problemas como mínimo. Pero cuando es hora de hacer algo por esos problemas, entonces ahí se quitan un poco más las energías. Pero tenemos que encontrar dentro de nosotros esa luz divina que te dice que contra lo malo hay que luchar. Contra lo mal hecho hay que manifestarse. Hay que decir las cosas. Y cuando tú encuentras eso, poco a poco vas a ir encontrando la educación, los recursos, los caminos, vas a ir aprendiendo qué tienes que hacer. Pero lo primero que tienes que encontrar como ser humano y como persona es a qué lado tú perteneces. Porque incluso con el silencio apoyas al opresor, con el silencio apoyas al que está cometiendo los horrores dentro de Cuba. Y entonces, como yo no tengo que encontrarme a mí misma, como yo sé quién soy, por qué hago las cosas y cómo las quiero hacer, me es fácil hacer un activismo cívico y pacífico en pro a aquellas personas que lo necesitan. Y no son solamente los cubanos, yo trabajo en el sistema de salud en los Estados Unidos y yo siempre abogo por mis pacientes y abogo por las personas que yo veo que las cosas, yo no me callo cuando yo veo que las cosas están mal hechas. Y entonces ese poquito que los cubanos pueden aportar, lo primero que tienen que encontrar es esa llama dentro de sí mismo. Y yo sí creo que acercarse a las iglesias, acercarse a personas que tienen un conocimiento espiritual mayor que el que nosotros, enseña y educa muchísimo. Que las iglesias en Cuba están infiltradas por el comunismo, por el Partido Comunista de Cuba, sí. La oposición también, los hospitales también, hasta el gobierno americano ha sido infiltrado por el Partido Comunista de Cuba. A los infiltrados, a los chivatos, a los mentirosos, a los que apoyan todo este sistema, pues hay que hacer una limpieza. Si hay que hacer una limpieza, vamos a hacer una limpieza de país. A Cuba hay que limpiarla completa. Pero porque hay un médico chivato en un hospital, usted no deja de ir al hospital. El gobierno americano no fue barrido completamente porque habían 2 o 3 espías. Y puede que hayan todavía ahí. Entonces la iglesia tampoco tiene que ser barrida y manoteada y rechazada porque puede que haya sido infiltrada. A los masones también los pueden haber infiltrado, los judíos también. Perfecto, entonces donde vayamos nosotros con fuerza y con verdad, vamos a saber quiénes están del lado de nosotros y quiénes no. Y yo en lo particular sí creo que las instituciones religiosas son un centro de apoyo para el pueblo, porque no es solamente el poder de la oración, es el poder de la congregación lo que nos hace un poco más fuerte. Porque cuando usted y sus vecinos, sus primos, sus tíos se reúnan en un lugar neutral, o que se supone que sea neutral de las cosas feas que existen en el mundo, y ustedes saben por qué rezan, ustedes saben cuáles son las cosas que necesitan cambiarse, ustedes se dan aliento los unos a los otros y se dan cuenta que sí pueden hacer algo, o que por lo menos pueden protestar y que pueden abogar por aquellos que no han encontrado esa voz dentro de sí mismos. Las familias de los presos políticos en Cuba tienen que encontrar una manera de encontrarse ellos mismos, de unirse y de hacer algo, porque habemos miles fuera de Cuba que nos duele a diario las cosas que están pasando. Los niños enfermos, los viejitos enfermos, la gente comiendo, buscando comida de los latones de basura. Entonces, yo tengo como práctica, si Cuba es amiga si el gobierno cubano es amigo de tal país, pues tengo que evaluar bien quién es ese país, porque ya eso me suena feo. Entonces, si los comunistas no quieren que usted vaya a la iglesia, si los comunistas no quieren que ustedes se reúnan como personas dentro de un ámbito de fe, pues yo creo que eso es señal suficiente para saber que ahí hay algo que a ese sistema putrefacto no les gusta y deberían de utilizarlo. Porque lo poco que te pueda... Y volviendo al tema de las familias de los presos políticos, lo que te digan ellos es mentira. Ellos manipulan, mienten y hacen todo para ellos quedar bien, lo que les beneficia a ellos. Si a ellos les interesara tu preso y el bienestar de tu preso, no lo tuvieran en la cárcel. Que tú hagas una queja, una denuncia, que te manifiestes en las redes sociales, que armes el paripé que tengas que armar donde sea, eso no perjudica
a tu preso. Al contrario. Entonces ellos te dicen eso para que tú no hagas nada. Si a ellos les interesara la sociedad, ellos no cometieran estos crímenes, que es poner personas en cárceles por pensar y expresarse diferente a la norma con la que ellos te han venido aplastando la cabeza. Entonces nada, les quería dejar este mensajito. Hoy que tengo un poquito más de energía, pero yo sí creo, vuelvo y repito, la única cosa que nos une, en lo único en lo que todos estamos de acuerdo, de una manera u otra, sin ser cristianos incluso, es la fe de que nos merecemos algo y de que el ser humano tiene la capacidad de hacer cosas mejores. Y tenemos que hacerla. Lo que podamos hacer, hagámoslo. Tratemos de ver qué nos une a nosotros con las demás personas, las demás entidades, los demás grupos, en vez de enfocarnos en lo que nos desune, en vez de enfocarnos en nuestras diferencias. Siempre vamos a ser diferentes. La vida, principalmente dentro del activismo, es un menú. Nadie te obliga a comerte todo lo que está ahí. Usted busque lo que le gusta y haga lo suyo de su manera y encuentre su tribu y encuentre su vibra y apoyémonos los unos a los otros, porque al final todos queremos lo mismo. Y al final al preso que está dentro de Cuba y a los niños muriéndose de hambre y a los viejitos pasando todos estos trabajos, no les importa si usted es republicano, demócrata, de la conchinchina, al que te va a dar un plato de comida, el que recibe el plato de comida no le importa si el que se lo dio fue católico, judío, masón, no le interesa, porque eso es lo que nos hace humanos. El resto de las cosas es lo que nos hace individuos y lo que nos hace particularmente quienes somos nosotros. Pero esa humanidad, ese corazón, tenemos que irlo encontrando y nutriéndonos y nutriendo esas buenas vibras, incluso en los días más duros, porque es lo único que nos va a salvar. Y hoy yo tengo la convicción de que la fe en lo divino y el mejoramiento del ser humano individualmente es lo que nos va a llevar a comportarnos mejor en grupo, lo que nos va a llevar a comportarnos mejor como sociedad. Y ese es el mensaje que les quería dejar hoy. La tertulia se me ha hecho larga y nada, espero que los que no se aburrieron y la vieron hasta el final, pues encuentren que hoy, ahora mismo, es el mejor momento para sentirte mejor persona, el mejor momento para encontrar una fe y ver lo bonito del mundo y saber que las demás personas no tienen que ser igual a ti, pero si todos estamos trabajando para lo mismo, pues tenemos que unirnos un poco más. Yo les mando todas las buenas vibras del mundo y también he recibido muchísimas buenas vibras últimamente y las agradezco todas y cada una porque son muy necesarias en este camino de luchas y activismo. Bueno, hasta luego, un saludo.